Ese cuestionario voy a subir después de terminar nuestra clase. Al terminar nuestra clase voy a subir los cuestionarios que tendrán 24 horas de tiempo límite para poder realizar. Bueno, entonces eso es. Ahora mismo no subí todavía ningún material, pero los cuestionarios iba a estar subiendo luego después de cada clase. En biofísica y también en primer auxilio para los que llevan primer auxilio. Bueno, entonces eso es. No se olviden de colocar sus nombres en notas compartidas. Creo que ya estamos aquí la mayoría, ¿ok? Bueno, les repito, los materiales voy a estar subiendo al terminar las clases porque ahora mismo no estoy pudiendo subir. Está muy lenta la plataforma. Bueno, vamos a iniciar entonces. Nuestro tema de hoy es sobre biofísica muscular. Estaremos hablando sobre el músculo esquelético en realidad. Hoy vamos a enfocarnos en el músculo esquelético, sus mecanismos de contracciones, cuáles son las proteínas contráctiles, cómo se genera la fuerza, cómo se genera la contracción. Veremos también el mecanismo de impulsos eléctricos a través de ello, ¿okay? La transmisión de impulsos eléctricos desde una neurona a una célula, que es la placa neuromuscular. Todo eso vamos viendo en esta clase de biofísica muscular. Bueno, ok. Primeros auxilios vamos a tener después, en el segundo tiempo, como dice la compañera. Entonces, la biofísica muscular trata fundamentalmente sobre el estudio del músculo esquelético. Vamos a ver ya enseguida cuáles son los tipos de músculos. Entonces, en la clase de hoy vamos a estudiar sobre el músculo esquelético. Veremos cuáles son sus aspectos, cuáles son sus mecanismos de contracción, mecanismos eléctricos, transmisión de impulsos eléctricos, mecánicos y energéticos. Bueno, entonces el músculo esquelético o el músculo son órganos formados básicamente por tejido muscular cuya función es de generar fuerza. A su vez, este puede traducirse en trabajo o en tensión. Ustedes saben, seguramente ya habrán escuchado que hay 4 tipos de tejidos. Tejido muscular es uno de ellos, después tenemos tejido nervioso, tejido conectivo y así se van clasificando los tipos de tejido. Tejido óseo. Bueno, entonces tejido muscular es la que forma lo que sería el músculo en general. Y el tejido muscular, cuya función es de generar fuerza y traducir en trabajo o en tensión. ¿Okay? Esta va a utilizar energía para generar fuerza y esa misma cantidad de energía utilizada, también el músculo va a generar la misma cantidad de energía, la misma cantidad de calor, de esa manera genera calor. Con sus contracciones va a producir calor también y el calor producido es de la misma energía, de la misma cantidad de la energía que va a utilizar. Bueno. Ok, entonces la contracción muscular puede dar como resultado un trabajo externo. La contracción muscular puede dar un trabajo externo, puede producir postura en el cuerpo humano, puede producir un sostén contra la gravedad, puede producir calor, como ya les había comentado. Las contracciones, al momento de las contracciones, esa misma cantidad de energía que se utiliza para las contracciones
eso se genera, posteriormente genera calor. Entonces, eso traduce energía química, utiliza una energía química para posteriormente convertir energía mecánica, a generar un trabajo externo ya mecánico posteriormente. Entonces, por ejemplo, nosotros al sentir mucho frío, al estar en un lugar muy frío, digamos, con una temperatura muy baja, empezamos a temblar. ¿Qué es eso? Eso es la producción de calor. El temblor es debido a las contracciones musculares que se generan de manera involuntaria para poder generar calor en el cuerpo humano y de esa manera poder aumentar, compensar la pérdida de calor, y eso aumenta el calor de la temperatura. Entonces eso es, traduce energía química en energía mecánica, también produce calor y convierte en fuerza el 25 al 30% de la energía consumida. Entonces, de toda la energía que consume el músculo, el 25 al 30% es para convertir en fuerza, para generar fuerza, trabajo externo, y el resto de la energía es para generar calor, para producir calor, para mantener un equilibrio de temperatura en el organismo. Bueno. Ok, entonces aquí tenemos los tipos de tejido muscular, ¿no? Tejido muscular, los tipos de músculos que tienen que saber. Hay tres tipos: el estriado esquelético, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso visceral. Bueno, entonces voy a apagar mi cámara para aumentar la presentación para que podamos ver mejor. Tejido muscular, el músculo estriado esquelético es uno de ellos. Sobre eso es lo que vamos a estudiar hoy. El estriado esquelético tiene la característica que en sus células presenten estas bandas transversales, estas estrías, por eso se llaman estriados. Este es el estriado esquelético, ¿no? Esta es su característica histológica, digamos, su forma microscópica. Tienen unas bandas transversales, por eso se llama estriado. Tienen unas estrías transversales las células, por eso se llaman estriado. Y es estriado esquelético porque estos músculos se insertan en los esqueletos, en los huesos, ¿ok? Por eso se llama estriado esquelético. La característica de esta célula, bien, esta es una fibra muscular. Una fibra muscular es una célula muscular, ¿ok? Entonces ustedes saben que la célula presenta sus núcleos. Entonces, una fibra, una célula muscular es multinucleada, tiene varios núcleos y se encuentra en la periferia de cada fibra. Esa es la característica del músculo esquelético, estriado esquelético. Luego también tenemos otro tipo de músculo estriado, pero en este caso es cardíaco, para el músculo del corazón, que forma parte del corazón. El músculo cardíaco también tiene la característica que presentan estas estrías transversales, y la diferencia, hay diferencias estructurales, también diferencias histológicas, y es uninuclear, solamente tienen un núcleo que se encuentra en el centro. Esas son características histológicas que van a ir viendo más adelante en histología tal vez. Entonces, esos son los dos tipos de músculos estriados. Tenemos el estriado esquelético, que se inserta en el hueso, y el músculo estriado cardíaco, que se inserta, o sea, forma el corazón. Y también luego tenemos el músculo liso visceral. El músculo liso es el músculo que forma parte de las vísceras. Por ejemplo, forma parte del revestimiento del tubo digestivo, como por ejemplo del estómago. El músculo liso. ¿Por qué se llama liso? Porque no tiene esas estrías transversales como estas. Por eso se llama músculo liso. Entonces, forman lo que sería el revestimiento, forman parte de las vísceras, por ejemplo, del aparato digestivo, del tubo digestivo,
reviste, por ejemplo, el músculo que reviste que forma la pared del estómago es un músculo liso, del duodeno, del intestino delgado, intestino grueso, del aparato genitourinario, todos esos son músculos, están formados por músculos lisos. Bueno, entonces, según su función, el músculo estriado esquelético, ¿se acuerdan de la inervación que vimos en la clase pasada? Dos grandes clasificaciones de sistema nervioso, el somático y el vegetativo. El estriado esquelético está inervado por el somático, es voluntario. Nosotros, los músculos por ejemplo, el bíceps, el músculo estriado esquelético. El bíceps, por ejemplo, nosotros podemos contraer las veces que queramos, podemos controlar de manera voluntaria sus contracciones. Y eso es porque está inervado por el sistema nervioso somático, motor voluntario. Entonces, esa es la característica del músculo estriado esquelético según su función. Es voluntario, las contracciones son voluntarias. El músculo estriado cardíaco, las contracciones son involuntarias, porque es el músculo del corazón. Nosotros no podemos controlar, por ejemplo, las contracciones cardíacas. Eso está inervado por el sistema nervioso autónomo, que es involuntario. Entonces, esa es la característica funcional de la célula muscular cardíaca. Y también el músculo liso visceral también es involuntario. El liso visceral también es involuntario. Nosotros no podemos controlar el peristaltismo, por ejemplo, intestinal, ¿verdad? Las contracciones del intestino, por ejemplo, no podemos controlar nosotros. Es autónomo. Significa que está inervado por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces es involuntario. Entonces esas son las tres diferencias funcionales. Todos realizan algún tipo de acción que se traducirá en trabajo mecánico, ¿no? Todos generan trabajo mecánico posterior a las contracciones. Entonces aquí tenemos nuevamente un resumen de todo lo que ya estaba comentando. El músculo esquelético su característica funcional es que es voluntario, ¿verdad? Podemos contraer de manera voluntaria. Las características celulares histológicas, que van a profundizar más en histología, ¿verdad? Es estriado, ¿verdad? Eso es lo importante, y tiene varios núcleos en su periferia. La transmisión de impulsos nerviosos, la transmisión de la información desde los nervios, de las terminales nerviosas hasta el músculo, es a través de la unión neuromuscular, que les estaré explicando más adelante. Es el músculo cardíaco, su característica funcional es que es involuntario, presenta las características de que sea estriado, pero solamente un solo núcleo. Y su transmisión de impulso a través de discos intercalares, que le estaré explicando cuando vemos sobre biofísica cardíaca. Vamos a dar una clase sobre biofísica cardíaca, le estaré explicando cómo se transmiten los impulsos eléctricos de una fibra a otra en esos músculos. El músculo liso es involuntario, también es lisa, fusiforme, la transmisión de impulso a través de unión neuromuscular. Estriado filiforme significa que son separadas una a la otra de manera paralela las estriaciones. Eso van a estudiar, las características histológicas van a estudiar en histología. Van a comprender ahí qué significa filiforme. Ramificada significa que se ramifican las fibras. Y fusiforme se fusionan las células unas a las otras, tienen una característica diferente las fibras y se unen unas con otras, ¿verdad? Entonces esa es la característica histológica que van a ir viendo mejor en histología, ¿verdad? Seguramente que ya empezaron a dar algunas clases de histo, cuando den sobre tejido muscular también van a comprender todo eso. Y estos son el mecanismo de transmisión de impulsos eléctricos desde un nervio a un músculo. Bueno, el músculo esquelético
se clasifica las fibras del músculo esquelético, se clasifica en dos tipos: músculo esquelético rápido, músculo esquelético lento. Bueno, el músculo esquelético, aquí le explico en una imagen. El músculo esquelético rápido es de color blanco. Estas fibras, ¿ven? Estas son fibras musculares, una es más blanca, el otro es más rojo. La fibra rápida tiene poco riesgo sanguíneo, no le llega tanto oxígeno porque su metabolismo es anaeróbico, no necesita de oxígeno, ¿verdad? Entonces no necesita tanto de sangre, digamos, de riego sanguíneo, por eso es blanco. Sin embargo, las fibras lentas, su metabolismo es aeróbico, necesita de sangre, hay una gran cantidad de hemoglobina que le da la característica de que sea rojo. La hemoglobina es una estructura que forma parte de los glóbulos rojos, y esa es la que le da la característica roja a la sangre, la hemoglobina, el hierro que contiene. Eso le da la característica de que sea color rojo la sangre. Bueno, eso es lo que quería ver. Hay dos tipos de fibras, una fibra lenta, fibra rápida, pero tienen todas las mismas funciones, ¿verdad? Estructura del músculo esquelético. Voy a explicar aquí en una imagen también cuál es la estructura del músculo esquelético, ¿verdad? Cómo se subdivide, cómo está compartido, digamos. Bueno, entonces el músculo esquelético es un músculo que se inserta en el tendón, en los huesos, a través de un tejido conectivo que se llama tendón. El tendón es una dependencia de una capa fibrosa. Hay una capa fibrosa que está en la parte más externa, digamos, del músculo, que se llama fascia o aponeurosis. Fascia o aponeurosis. Entonces la capa más externa se llama fascia o aponeurosis. Eso su extremo va a generar lo que se llaman los tendones. Los tendones son dependencia de la aponeurosis o las fascias. Entonces esos tendones son tejidos resistentes. A través de esos tendones se insertan en los huesos los músculos. Aponeurosis es lo mismo, aponeurosis o fascia es lo mismo. Entonces aquí vemos, aquí está la fascia, este el tendón. Luego, esto es el músculo. En la parte más externa del músculo hay una capa, nuevamente una capa que se adhiere al músculo, una capa fibrosa que se adhiere al músculo, que se llama epimicio. Todo eso tienen en los libros, tienen aquí, ¿verdad?, escrito que es epimicio. Epimicio es la capa más externa que le envuelve al músculo. Ese epimicio, todos son dependencias de las fascias, ¿no? El epimicio va a dar otra vez otras dependencias que se va a hacer más interno, que le va a envolver a los fascículos. Los fascículos son fascículos. El fascículo le envuelve el perimicio, también son dependencia de la fascia. El perimicio, y luego el perimicio va a dar otra dependencia que se va a hacer más interno, que le envuelve a la célula. Esta es la célula que se llama fibra muscular. Ven cómo tiene sus núcleos, son multinucleadas y se encuentran en la periferia. Esta es una célula, es una fibra muscular, y el tejido conectivo que le envuelve a la fibra muscular se llama endomisio. Entonces, esto es una fibra muscular que está envuelta por el endomisio. La unión de varias fibras musculares forman el fascículo muscular. El fascículo muscular está envuelta por el perimicio. Estos son fascículos. Fascículos son está formado por conjuntos de fibras, ¿verdad? Y el conjunto de fascículos forma el músculo en sí. El músculo en sí está envuelto por el epimicio, y por encima del epimicio hay nuevamente otra capa que se llama fascia o aponeurosis. Entonces, de esa manera se clasifican, se dividen en compartimientos. Bueno, entonces esto es la fibra muscular. La célula o la fibra muscular
tiene nuevamente sus fibras menores. Estas son las fibras menores. Estas no son fibras musculares, se llaman miofibrillas, se llaman estos, son fibras menores de la fibra muscular nuevamente. Aquí las miofibrillas son, es lo que ocurre las contracciones propiamente. Ahí es donde se generan el acortamiento de esas fibras menores. Ahí es donde se encuentran las proteínas contráctiles que se acortan, que les estaré explicando ya enseguida. Entonces, se llaman fibras menores las fibras que se encuentran nuevamente dentro de las fibras musculares. Las fibras menores se llaman miofibrillas. Ven cómo las miofibrillas, aquí les muestro que las miofibrillas tienen las bandas transversales, ¿ven? Una es más oscura, otra es más blanca, blanca, oscura, blanca, oscura, y de esa manera, esa es la característica histológica de las miofibrillas, y estas bandas son las que le dan las características estriadas a los músculos, y por eso se llaman músculos estriados, ¿verdad? A las fibras. Entonces, vamos a ver aquí esto, la miofibrilla, en un dibujo. Fibras menores, que son las miofibrillas. Esto es la miofibrilla, la fibra menor que se encuentra dentro de la fibra muscular. ¿Se acuerdan? Tenía una banda oscura, una banda clara, una banda oscura, bandas claras, que eran estos. Banda oscura, clara, oscura y clara. Entonces aquí, en esta imagen, les explico qué significan esas bandas. Se llaman, las bandas oscuras se llaman banda A, las bandas claras se llaman banda I. Entonces, en el centro de la banda I hay una línea que se llama línea Z. Entonces aquí, en el centro de la banda I, aquí mismo en el centro de la banda clara, que es la banda I, aquí, en el centro de la banda I, hay una línea que se llama línea Z. Línea Z. ¿Qué es la línea Z? La línea Z es una línea que se observa y se delimita lo que sería la sarcómera. La sarcómera es la unidad contráctil, funcional contráctil del músculo. Aquí en la sarcómera es donde se encuentran las dos proteínas que se contraen, que se deslizan entre sí, las proteínas que se deslizan entre sí, que se llama actina y miosina. Esta es la miosina, voy a dibujar en azul la actina, ¿verdad? Para que puedan comprender nada más. Ya enseguida les estaré explicando con otra imagen sobre esto, ¿verdad? Supongamos que esto sean las dos proteínas que se encuentran entre las dos líneas Z. Entonces aquí estos son los que se deslizan entre sí y generan el acortamiento de la sarcómera. ¿Y qué es la sarcómera? Es la unidad funcional y contráctil del músculo, que se encuentra entre las dos líneas Z, ¿verdad? Y la línea Z donde se encontraba se encuentra en el centro de la banda I. Bueno, entonces, ¿por qué uno es más oscura y por qué otro más blanca? Una es más oscura porque en ellos están unidas las dos proteínas, o sea, se observa mejor la unión de las dos proteínas, por esa razón es más oscura. Sin embargo, en la banda I generalmente solamente llega a las proteínas, una sola proteína hasta aquí, que es la actina. Entonces, por eso es más clara. Les estoy explicando una imagen. Entonces, repito, la banda A son la más oscura, la banda I es la más clara. En el centro de la banda I hay la línea Z, en la línea que se llama línea Z, y esa línea Z, ¿verdad?, es la que delimita la sarcómera. Entonces, aquí hay una sarcómera, aquí hay otra sarcómera, y así se van uniendo las sarcómeras, y esas son aquí es donde se contraen. Supongamos que en una contracción muscular, cuando una célula empieza a recibir un estímulo, se contrae el músculo, se acorta aquí, se acorta aquí, se acorta aquí. Entonces las contracciones son generadas por los acortamientos de las sarcómeras que están unidas entre sí. Entonces eso es lo que va a provocar la contracción muscular propiamente. Bueno, entonces la miofibrilla son las que presentan esas estrías transversales, presenta una banda A,
una banda I, la banda I es la más oscura, la banda I es la más clara, y en el centro de la banda I hay las líneas Z, como ya les estaba explicando. La sarcómera es la que se encuentra entre las dos líneas Z y es la unidad contráctil, la unidad funcional del músculo. Entonces, si les pregunto cuál es la unidad funcional y contráctil del músculo, es la sarcómera, esa es la respuesta. La miofibrilla está compuesta por sarcómeras adosadas, entonces son unidades, o sea, de sarcómeras, cantidad de sarcómeras que están unidas entre sí. Eso es, de esa manera se forman las miofibrillas, ¿no? Como ya les había comentado, aquí hay una sarcómera, aquí hay otra sarcómera y aquí hay otra sarcómera, y así sucesivamente se van uniendo las sarcómeras, y ahí en el centro de la sarcómera es donde se generan las contracciones, el acortamiento de las fibras contráctiles, de las proteínas contráctiles. Acá vemos nuevamente una imagen, esta es una fibra muscular, ¿no? ¿Ven? Aquí están los núcleos. ¿Se acuerdan? Dentro de la fibra muscular, la parte interna de la fibra muscular, hay nuevamente otras fibras menores que son las miofibrillas, ¿ok? Entonces aquí podemos ver las miofibrillas. ¿Se acuerdan de las miofibrillas? Tenía una banda oscura, una banda clara, la banda A, la banda I. Entonces aquí podemos ver que esto es la banda A, ¿ven? Esto es la banda A. Aquí hay dos proteínas. Esto que está en rosado es la miosina, y esto que está aquí en azul, el azulcito, es la actina. Son proteínas contráctiles. Entonces, aquí en esta parte están unidas ambos están ahí. Entonces, por esa razón es un poco más oscura. Sin embargo, en la banda I solamente llega la actina, este azulcito, ¿verdad? Una sola proteína, por eso es más claro, ¿no? Bueno, recuerden que en el centro de la banda I hay una línea que se llama línea Z. Línea Z. Y entonces entre las dos líneas Z se encuentra el sarcómero o sarcómera, que es la unidad contráctil. Entonces, en la sarcómera es donde se encuentran estas proteínas contráctiles. Estas proteínas a estos niveles son los que se deslizan entre sí, empiezan a acortarse. Entonces, esto al momento de las contracciones, estos se acortan, llegan hasta aquí, ¿no? Y de esa manera. Entonces, aquí vemos nuevamente, esto sería la sarcómera. Esta es la línea Z, y aquí la sarcómera. En la sarcómera se encuentran las proteínas contráctiles. Hay uno que es más grueso, que se llama miosina. Y el otro que es más elevado se llama troponina. Actina. Actina y miosina. Esto es actina, y el rosadito que está el color rosado es miosina. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Al momento de la contracción, ellos se deslizan entre sí como un mecanismo de engranaje, digamos, se deslizan entre sí y empiezan a acortarse, ¿verdad? Entonces aquí llegan, se acortan, se deslizan entre sí y se acorta la sarcómera. Entonces, la proteína que llega hasta la línea Z es solamente la actina, ¿verdad? ¿Ven? Que la actina solamente llega hasta la línea Z. La miosina no llega a la línea Z, pero está fijado también por una proteína que se llama titina se llama. Pero eso van a estudiar más adelante, ¿verdad? Esas proteínas. Pero lo importante es que sepan que hay dos proteínas contráctiles que se encuentran en la sarcómera, y estas proteínas son las que se contraen entre sí. Entonces, recuérdense de esto, de la estructura que se encuentra en la sarcómera. Entonces, acá vemos nuevamente una miofibrilla. Estas son las fibras musculares, y adentro se encuentran las miofibrillas, ¿no? Aquí vemos, esto sería una miofibrilla. ¿Ven cómo tienen sus bandas? Banda A, banda I. La banda A es más oscura, la banda I es más clara. Esta es la banda I. Y esta es la sarcómera, que se encuentra en el centro de la banda I. Hay una línea Z, y entre las dos líneas Z está la sarcómera. Entonces, en este espacio está esto, está
las dos proteínas contráctiles, la miosina y la actina. Entonces, aquí hay una sarcómera, después aquí hay otra sarcómera, hasta acá, y así sucesivamente se van uniendo las sarcómeras y formando las miofibrillas, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es lo que ocurre a nivel de la sarcómera. Se deslizan entre sí estas dos proteínas contráctiles y provocan un acortamiento a estos niveles, y la unión de esos acortamientos en cada sarcómero va a ocurrir esa misma función, se acortan, y eso va a generar la contracción del músculo en sí, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí en un corte transversal, supongamos que esto se corta de manera transversal, y vemos en una imagen, digamos, podemos ver que estas son las miosinas, ¿verdad? Las que están las que están en rosado aquí son las miosinas, y estas pequeñitas son las actinas, ¿verdad? Entonces, por cada miosina hay 6 actinas que se deslizan entre sí, que ellos se deslizan entre sí, pero hay menos cantidad de miosina y mayor cantidad de actina, ¿verdad? Entonces, estos se deslizan entre sí y forman las contracciones, el acortamiento de las fibras. Bueno, aquí hay una línea, ¿verdad? En el centro de la sarcómera hay nuevamente una línea que se llama línea H, ¿verdad? Pero eso no tiene, prácticamente es una línea que no tiene ninguna función, ¿verdad? Pero esa línea se desaparece al momento de la contracción, cuando se acortan estas y las proteínas se unen aquí. Bueno, produce el acortamiento, esta línea se desaparece, ¿no? La línea H. Esta es la característica histológica, ¿verdad?, que van a estudiar en histología, van a profundizar mejor. Acá podemos ver que en esta fibra muscular, esta es una fibra muscular, tiene varios núcleos en la periferia del músculo esquelético, y ven cómo tiene esas franjas transversales, que son las estrías transversales. Y eso es debido a las bandas A, a las bandas I, que se encuentran en las miofibrillas, ¿verdad? Eso le da la característica de las estriaciones. Entonces, si usted ven unas fibras musculares, ¿verdad?, que tienen esas características y sus núcleos son multinucleadas y están en la periferia, es un tejido muscular esquelético. Bueno, entonces, las proteínas contráctiles que se encuentran dentro de la sarcómera es la actina y la miosina. Entonces acá explica nuevamente por qué la banda es más oscura, porque ahí se encuentran las dos proteínas, ¿verdad? Están unidas las dos proteínas, y la banda ahí, sin embargo, es más clara porque solamente está la actina. Bueno, ahora les voy a explicar cuál es la estructura de estas dos proteínas contráctiles y cómo se deslizan entre sí, cómo se generan, cuál es el mecanismo de contracción, mecanismo intrínseco. Características moleculares de los filamentos contráctiles. Entonces, esta es la miosina, que es la proteína contráctil. Está formada por 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas que forman las colas y 4 cadenas ligeras que forman la cabeza, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura. Recuérdense de esta estructura de la miosina. Las cadenas pesadas, las colas están entrelazadas entre sí, y después ellos se separan, las cadenas, de manera lateral, y forman las cabezas, ¿verdad?, a ambos lados. Cabezas. Entonces recuérdense esta estructura: las cabezas y las colas de las miosinas. Esta es la características moleculares, la estructura molecular de esta proteína. Y luego tenemos la actina, que es la otra proteína. Esta proteína es más delgada que de la miosina es más gruesa, proteína más pesada, y esta es de menor peso molecular, es más delgado que de la miosina. Y están formados por, la actina está formado por actina propiamente, la tropomiosina y la troponina.
Acá le voy a explicar. Entonces, esta estructura se llama actina, en general así. La actina se vuelve a dividir en actina propiamente, que estas pelotitas de color rosado, perdón, de color marrón, estas que están en color marrón, son las actinas propiamente, ¿verdad? Luego tenemos otra estructura que le envuelve, que se llama tropomiosina. La tropomiosina cubre los puntos activos de la actina, de la miosina, los puntos activos de la miosina que les estaré explicando más adelante. Entonces, recuérdense de la tropomiosina, que le envuelve en forma de espiral. ¿Ven cómo le envuelve en forma de espiral a la actina? Y hay otra proteína que forma parte de la actina, que es la tropomiosina. La tropomiosina tiene 3 subunidades nuevamente, que es la troponina I, que tiene afinidad a la actina. La troponina I es la que se adhiere directamente a la actina, a estas pelotitas marrones, que son la actina, la troponina I. Luego tenemos la troponina T, la que tiene afinidad, la que se adhiere a la tropomiosina, que se adhiere a esta estructura amarillo que le envuelve en forma de espiral, la troponina. Entonces las pelotitas de color azul, esto se llaman troponinas, y las que se adhieren a la tropomiosina se llama troponina T. Y hay otra troponina que son estas, digamos, estas, las que tienen afinidad a los iones del calcio. El calcio se van a unir, van a ver cómo se une el calcio, que va a generar una vez que se une el calcio. Le voy a estar explicando eso y le voy a explicar también de dónde sale el calcio, ¿ok? Entonces el calcio se va a unir a la troponina C, que acá dice gran afinidad por los iones de calcio. Ya le estaré explicando eso. Entonces recuérdense de la estructura primeramente. La estructura son actina, estas pelotitas que son marroncito, la tropomiosina es este amarillo que le envuelve en forma de espiral, y la troponina hay 3 subunidades. La troponina I, la que tiene afinidad a la actina, la troponina T, la que tiene afinidad a la tropomiosina, y la troponina C es la que tiene afinidad a los iones calcio. Bueno, entonces esto no es una miofibrilla, esta es una proteína, la proteína del contráctiles, que es la actina y la miosina, que se encuentra dentro de la miofibrilla nuevamente, ¿verdad? Entonces recuerden, repito aquí, la miofibrilla es esto, y dentro de esto está la sarcómera, y dentro de la sarcómera están la actina y la miosina, que son las proteínas contráctiles, que también se le llama miofilamentos, ¿verdad? No confundan miofibrillas con miofilamentos. En la lámina histológica no se puede observar eso. Bueno, entonces eso es los dos tipos de proteínas contráctiles y su estructura. Recuerden, la miosina tiene cola y 2 cabezas, y la actina tiene 3 estructuras, que es la actina, la tropomiosina y la troponina, que se vuelve a subdividir en 3 unidades: la troponina I, la troponina T y la troponina C. Entonces, estas dos proteínas son las que se deslizan entre sí, y gracias a la unión de la cabeza de la miosina, recuerden de la cabeza de la miosina, que también se le llama puente cruzado, y estas son las colas y las cabezas de la miosina. La cabeza de la miosina es la que se tiene que unir al punto activo, de la actina, ¿verdad? Pero para que se una se tiene que liberar el punto activo. Aquí el punto activo de la actina está cubierto por la tropomiosina en el momento de la relajación, pero eso se tiene que liberar. Le estoy explicando cómo se empieza a liberar ese punto activo para que la cabeza de la miosina se una a la actina y eso empiece a deslizarse entre sí. Bueno, eso le estaré explicando más adelante. Miosina, ¿ven? Aquí tenemos el filamento de actina, que estaba compuesta por, esta es la actina, ¿verdad? Solo esto. ¿Se acuerdan? Tenía la actina, la tropomiosina, la troponina. Y esta es la miosina.
¿Ven cómo es filamento grueso? Se llama, es más grueso, tiene cola y tiene las cabezas. Las cabezas se van a unir a la actina y esto va a provocar un proceso de deslizamiento, ¿verdad? Va a deslizar hacia aquí, va a generar una fuerza para deslizar. Esto que ven aquí es estos que se encuentra en la sarcómera, ¿no? Entre las dos líneas Z. Entonces, acá vemos cuando está relajado y aquí vemos cuando está contraído. ¿Ven? Aquí, aquí no está acortado, aquí está más acortado, contraído. Entonces, aquí es donde se acorta, aquí se va a acortar también, aquí también, y esos conjuntos de acortamientos son los que generan la contracción muscular. Bueno, entonces, esas son las estructuras que tienen que saber. Recuérdense de la estructura. Actina, miosina, que se encuentran en la sarcómera. Entonces, el mecanismo de transmisión de impulso eléctrico en este tipo de célula, en esta fibra muscular, se llama unión neuromuscular. La transmisión de impulsos eléctricos desde un nervio o una neurona hacia la fibra muscular. Le voy a explicar cómo ocurre eso y qué es lo que va a generar. ¿Okay? A esa comunicación se le llama sinapsis. ¿Se acuerdan? En las clases pasadas ya les adelanté más o menos que era sinapsis, que era la comunicación entre un nervio y una célula muscular, o entre un nervio y otro nervio, ¿verdad? Una neurona y otra neurona. Entonces, esta es la placa neuromuscular. Entonces, la placa neuromuscular está compuesta por tres partes. Una parte que es las terminales nerviosas, los terminales axónicos. ¿Se acuerdan del axón? Que forma parte de la estructura de las neuronas. A través de los axones se transmiten los impulsos nerviosos. ¿Se acuerdan? Impulsos nerviosos eran esas informaciones eléctricas que recorren a lo largo de este axón y de manera saltatoria. ¿Se acuerdan? De manera saltatoria porque tienen las vainas de mielinas. Entonces el impulso eléctrico llega hasta aquí, hasta este punto, hasta los terminales axónicos, y ese impulso nervioso, esa información tiene que pasar hasta estas células, hasta estas fibras musculares. Entonces, aquí vemos nuevamente, esta es la terminal axónica, esta es una imagen más aumentada, digamos. Aquí vemos las terminales axónicas. Esta es terminal axónica, las terminales nerviosas, y esta es la fibra muscular. Entonces vemos que la parte de la placa neuromuscular es un botón presináptico, que es la neurona. Este es el botón presináptico. Hay una hendidura o un espacio sináptico y un botón postsináptico, ¿verdad? Después, post es el músculo ya. Entonces, ¿qué ocurre? El impulso nervioso llega hasta las terminales axónicos. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando llega el impulso nervioso? Ese impulso nervioso, al llegar a este punto, hasta las terminales axónicos, va a provocar que se libere una sustancia que se llama acetilcolina, ACTH. Se va a liberar acetilcolina, es un neurotransmisor que estaba dentro de estas vesículas de acetilcolina. Una vez que el impulso eléctrico llegue hasta este punto, la acetilcolina que estaba dentro de la vesícula se va a liberar aquí en este espacio que se llama espacio sináptico. La acetilcolina que se liberó en el espacio sináptico se va a unir a unos receptores que se llaman receptores de acetilcolina. La acetilcolina se une a estos receptores y al unirse a los receptores va a provocar que se abran esos canales iónicos, los canales de calcio. Entonces, repito, llega el impulso nervioso hasta las terminales axónicas. Al llegar aquí va a provocar la apertura va a provocar que las vesículas liberen acetilcolina hacia el espacio sináptico. La acetilcolina liberada al espacio sináptico va a llegar,
se va a unir a los receptores de acetilcolina que se encuentran en la membrana de esta fibra muscular. Esos receptores, entonces al llegar ahí va a provocar apertura de esos receptores que son los canales iónicos, apertura de los canales de sodio, y si se abren los canales de sodio, ¿qué va a ocurrir? Va a ingresar sodio al espacio intracelular del músculo. Entonces esto estaba en reposo, ¿se acuerdan? El potencial de acción cuando estaba en reposo era negativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las cargas negativas? Entonces, ¿qué ocurre cuando ingresa sodio? ¿Qué es lo que ocurre? Es la fase 1 del potencial de acción. Ocurre la despolarización. Entonces aquí se va a generar una carga electropositiva, se despolariza y eso va a permitir que el impulso eléctrico se transmita a lo largo de toda la membrana del músculo, de la fibra muscular, ¿ok? Entonces eso es lo que va a generar aquí el cambio de información. Entonces el estímulo que va a recibir sería del estímulo nervioso, el estímulo sería la acetilcolina, es el neurotransmisor. Bueno, entonces se genera el potencial de acción. ¿Cuál es la función del potencial de acción? ¿Qué es lo que va a provocar? Va a provocar que se transmite esa información a lo largo de la membrana, ¿eh? Bueno, entonces eso es la sinapsis. Este tipo de sinapsis se llama sinapsis química, ¿verdad? Ya que libera sustancias químicas en el espacio, que sería la acetilcolina. Es un neurotransmisor. Hay diferentes tipos de neurotransmisor de acuerdo a diferentes funciones, de acuerdo a diferentes comunicaciones sinápticas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar solamente de la acetilcolina. Bueno, entonces el mecanismo de contracción, le voy a explicar nuevamente en una imagen. Aquí tiene todo detalladamente qué es lo que ocurre paso por paso. Y aquí le voy a explicar. Bueno, entonces, aquí le explico nuevamente qué es lo que ocurre, ¿verdad?, a nivel de la placa neuromuscular y qué es lo que va a ocurrir posteriormente. Entonces, esta es una placa neuromuscular. ¿Se acuerdan de la placa neuromuscular? Tenía un botón presináptico que era los terminales axónicos, una hendidura sináptica y un botón postsináptico que es la fibra muscular. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Al llegar el impulso eléctrico a las terminales axónicos va a provocar que se libere acetilcolina que estaba dentro de estas vesículas en el botón presináptico. En las terminales axónicas hay unas vesículas que almacenan acetilcolina. Al llegar el impulso eléctrico hasta este punto, eso va a provocar que la vesícula libere su contenido, va a liberar su acetilcolina en el espacio sináptico o la hendidura sináptica, y esa acetilcolina se va a unir, eso se une, la ACTH, acetilcolina, se une a los receptores de acetilcolina. Esto se va a unir a estos receptores y va a provocar, al unirse a los receptores, va a provocar que se abran esos receptores, esos canales, esas proteínas transportadoras que se llaman canales iónicos, ¿ve? Estos se van a abrir y van a ingresar sodio, ingresa sodio dentro de la célula, y eso va a generar un potencial de acción, va a generar una despolarización. Se despolariza, ven como una vez que ingresa una gran cantidad de sodio, este sodio, natrium, aquí me faltó la A, esto se despolariza. ¿Qué ocurre cuando se despolariza? Llega a un umbral de excitación y empieza a despolarizar toda la membrana, se transmite el impulso eléctrico, ¿verdad?, a lo largo de la membrana. ¿Qué ocurre con la membrana celular, membrana del músculo, membrana de la fibra muscular esquelética? Esa membrana, esta es una membrana, ¿se acuerdan de la membrana? Se invagina. ¿Qué significa? Se introduce, se profundiza dentro de la fibra muscular. Esta membrana, ven cómo se profundiza aquí y genera una estructura que se llama túbulos T. ¿Por qué se llama túbulos T? Porque forma
una T. ¿Ven cómo forma una T? Se llama túbulos T. Esta invaginación de la membrana. ¿Para qué se invagina la membrana? Para que el impulso eléctrico pueda llegar y se introduzca a través de esta membrana y llega hasta este punto. ¿Qué es esto? Esto es un retículo sarcoplásmico que se encuentra dentro de la fibra. Es un retículo sarcoplásmico. Esto es un retículo sarcoplásmico que contiene calcio almacenado, ¿verdad? Tiene calcio almacenado en ese retículo sarcoplásmico. El impulso eléctrico tiene que llegar hasta este punto, llega aquí, hasta los receptores, hasta los canales de calcio, llega aquí el impulso eléctrico y va a provocar la apertura de canales de calcio. Y entonces el calcio que estaba dentro de este retículo sarcoplásmico se va a liberar. Entonces eso es lo que provoca. Repito, el impulso eléctrico, aquí se genera un potencial de acción por la entrada de sodio, se genera la transmisión de impulso eléctrico a lo largo de la membrana, que también se le llama sarcólema. Hay muchos términos que son confusos. Sarcólema, por ejemplo, es el nombre de la membrana celular que le envuelve a la fibra muscular. Entonces, se introduce, llega el impulso eléctrico, se profundiza a través de los túbulos T, se llaman túbulos T, y al llegar hasta los receptores, hasta los canales de calcio, los receptores, se abren los canales de calcio, se va a liberar calcio, y ese calcio liberado tiene que llegar hacia las miofibrillas, hacia el sarcólema. ¿Se acuerdan? Le voy a explicar qué ocurre cuando se libera calcio. Acuérdense que el calcio se libera del retículo sarcoplásmico y este calcio liberado se tiene que tiene que llegar hasta a las miofibrillas, hasta la sarcólema, hasta el sarcómero, sarcómero, que es la unidad contráctil. Bueno, entonces aquí tiene todo nuevamente el mecanismo, cómo se genera el mecanismo de trinquete, que es esto. Esto van a leer posteriormente, después, en sus casas, le va a pasar material, pero quería explicar qué es lo que ocurre. Bueno, entonces, el calcio liberado, ¿se acuerdan del calcio que se liberó del retículo sarcoplásmico? Tiene que llegar hacia la sarcómera, donde se encuentran las fibras contráctiles, ¿verdad? Aquí podemos ver las fibras contráctiles. Esta es la miosina, la cabeza de la miosina, y esta es la actina, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la actina? Que tenía tres estructuras, que es la actina propiamente, que es este color marroncito, y la tropomiosina, en este caso está en color azul, la tropomiosina, el que le envuelve, y la troponina, que tenía tres subunidades nuevamente. Las troponinas I es la que se adhiere a la actina, la troponina T es la que se adhiere a la tropomiosina, que es el azul, y la troponina C, esta es la troponina C, es la que tiene afinidad al calcio. Entonces el calcio liberado del retículo sarcoplásmico llega hasta aquí, se va a unir a este punto, y esto va a provocar, ¿qué va a provocar? Que se libere el punto activo de la miosina. El punto activo de la miosina está cubierto aquí, ¿verdad? Está cubierto por esta estructura, por la troponina y la tropomiosina. Entonces cuando llega el calcio, esto se va a deslizar, va a liberar, va a provocar la liberación, se va a deslizar y va a liberar este punto. Entonces la cabeza de la miosina se tiene que unir aquí, esto va a venir hasta aquí, y de esa manera se repite el proceso y se deslizan se deslizan entre sí, ¿verdad? Bueno, para que se pueda mover esta cabeza, la cabeza miosina, se utiliza el ATP. ¿Se acuerdan del ATP? Que es la fuente de energía que se producía en las mitocondrias. Eso van a profundizar bien, creo que en
biología o bioquímica, era cómo se genera ATP, todas esas cosas más profundas. Pero recuérdense que utiliza ATP. ATP para mover la cabeza se utiliza ATP. ¿Verdad? Eso se rompe el enlace, luego queda fósforo inorgánico. Ese fósforo inorgánico se vuelve a utilizar para poder llevar nuevamente a su lugar la cabeza. ¿Verdad? Eso les voy a explicar más en una imagen. Bueno, lo importante es que sepan que utiliza ATP. Eso es lo importante, ¿verdad? La cabeza de la miosina es la que utiliza ATP para poder moverse desde un punto activo a otro punto activo. ¿Cuáles son los puntos activos? Son estos que están cubiertos ahora en la imagen, pero cuando llega los iones, el calcio, cuando llega el calcio hasta la troponina C, esto va a provocar que se libere, que se deslice toda esta estructura y va a liberar el punto activo de la miosina. Entonces la miosina, cuando se libera el punto activo, se va a mover hasta este punto y se va a adherir aquí y va a provocar el deslizamiento, ¿verdad? Esto en realidad es una animación. Esta imagen es una animación, pero como que es PDF, no se está produciendo la animación. Por eso le voy a mostrar ahora un video, para que puedan comprender eso, ¿no? Un ratito. Voy a mostrar un video para que puedan comprender todos esos pasos, ¿no? Porque al ver una imagen en movimiento se comprende mejor. Bueno, voy a subir el video ya enseguida para que puedan verlo. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepan. Bueno, entonces, Hoy es el mecanismo de ¿se la está escuchando bien el audio? Recuerda que la ¿Se me pueden unidad confirmar? funcional de la contracción del músculo esquelético Perfecto. se llama sarcómero. Bueno, entonces, acá repite. Dice que la unidad funcional es la sarcómera, o sarcómero. Entonces, la unidad funcional del músculo es el sarcómero. ¿Ok? Recuerden eso. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras. Tienen que subir sus volúmenes. Creo que para que pueda aumentar. Por miofibrillas. Esas Ahí se escucha. tenemos ¿Están dos tipos, escuchando? las delgadas, que son las Si me pueden actinas, confirmar. el filamento delgado, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Perfecto. Recuerda, el sarcómero es la unidad Entonces, funcional. ese sarcómero, ¿se acuerdan? Sarcómero que se encontraba entre las dos líneas. Voy a repetir el video, ya que voy a repetir para que puedan ver nuevamente. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Bueno, entonces las fibras están formadas por miofibrillas, ¿verdad? Como dicen, son las fibras menores, las miofibrillas. ¿Se acuerdan de las miofibrillas? Tenían las bandas más oscuras, las bandas más claras. Entre las dos líneas Z está la sarcómero, que es la unidad contractil. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas, que son las actinas, el filamento delgado, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Estos son los miofilamentos que se encuentran en la sarcómero. La miosina, que es la más gruesa, y la más delgada es la actina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional. Se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Ven cómo se deslizan entre sí ellos de esa manera. Dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo. ¿Se acuerdan de los iones de calcio que se liberaba del retículo sarcoplásmico? Son estos que están en color rosadito, color lila. Estos son calcio. ¿Se acuerdan de dónde se liberaba? Se liberaba del retículo sarcoplásmico. Que cuando llega el impulso eléctrico a través de los túbulos T, el impulso eléctrico se profundiza en los túbulos T y provoca la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. El calcio se libera y tiene que llegar hasta este punto. A la troponina C. Estos son liberados por el retículo
Entonces, ¿se acuerdan? El calcio se une a la troponina C. El calcio se une a la troponina C y yo estoy pausando, ¿verdad? No sé si ustedes están Al unirse escuchando. a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja ¿Ven libre cómo al yo le estoy explicando porque va muy rápido, ¿verdad? No sé si muchos están entendiendo, entonces estoy explicando. El calcio que se liberó, ¿ven cómo se une el calcio? ¿Ven cómo se une el calcio? A la troponina C, que tenía la afinidad al calcio. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se una el calcio a la troponina C? Ven, van a ver ahí qué es lo que va a ocurrir. Por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? ¿Ven? El calcio, cuando se unió a la troponina C, provocó el desplazamiento de esta estructura, la tropomiosina, la troponina, y liberó el punto activo. Estos son los puntos activos, estos negritos que ven aquí, punto activo de la actina, y ahí es donde se tiene que unir la cabeza de la miosina. Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP, dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece. Lo importante es que sepan que utiliza ATP nada más, ¿verdad? Tiene varios pasos otra vez que es lo que ocurre con el ATP posteriormente, ¿verdad? Es parte de bioquímica en realidad, pero lo importante es que sepan que utiliza ATP y gracias a eso se mueve la cabeza de la miosina para unirse a los puntos activos. Y ven, se unen los puntos activos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. ¿Ven? De esa manera se generan las contracciones. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Bueno, entonces eso es lo que ocurre. Este video le voy a pasar en el link del video en la plataforma de iClass y ahí van a ver nuevamente, ¿verdad? Es muy importante que vean los videos para que puedan comprender mejor. Entonces ven, para que termine ese proceso de contracción, el calcio tiene que ser nuevamente, tiene que volver se bombea nuevamente al retículo sarcoplásmico y ahí se cubre nuevamente, se bloquea nuevamente el punto activo.
Entonces eso es lo que ocurre. El calcio llega hasta aquí, se desplaza esto, provoca la liberación de los puntos activos de la miosina. La miosina se tiene que unir a estos puntos activos utilizando ATP. Posteriormente, esto va a continuar mientras esté el calcio sobre la troponina C, porque eso provoca que el punto activo esté libre. Mientras dure ese proceso, se va a producir la contracción, el deslizamiento entre sí. El calcio, una vez que se bombee, nuevamente cuando sale el calcio de esta troponina C, cuando se separa nuevamente y llegue al retículo sarcoplásmico, vamos a hacer el clínico, supongamos que esto sea el retículo sarcoplásmico, cuando el calcio vuelva a su retículo sarcoplásmico, ahí ya se cierran nuevamente los puntos activos, se bloquean, entonces ya no hay contracción, ¿okay? Entonces ese es el proceso de relajación. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando ya no recibe estímulo externo, cuando se cierran los canales iónicos. El músculo, ¿se acuerdan de los canales iónicos que se abrían, de los canales de calcio que se abrían aquí a este nivel? A este nivel se abren los canales de calcio. Cuando se cierran los canales de calcio, ahí es el proceso de relajación, ¿verdad? Y empieza a relajarse los músculos. Pero para que se cierren los canales de calcio, ¿qué tiene que ocurrir? Se tiene que destruir la acetilcolina que estaba unido a los receptores de canales de calcio. Mientras la acetilcolina esté unido a los receptores de canales de calcio, eso va a provocar la apertura de los canales de calcio. Entonces, se va a abrir, va a ingresar canales de sodio, me confundí aquí, canales de sodio. Entonces, mientras se abran los canales de sodio, se va a generar la despolarización y va a generar las contracciones. Y para que genere la relajación del músculo, el reposo, se tiene que cerrar los canales de sodio. ¿Y cómo ocurre el cierre de canales de sodio? Ocurre con la destrucción de la acetilcolina. La destrucción de la acetilcolina ahí impide la entrada de sodio. La acetilcolina, en este caso es solo sodio, y ya no ingresa sodio, no se despolariza, ¿ok? Entonces, para que no se despolarice más la célula, se tiene que cerrar los canales de sodio, ¿se acuerdan? La fase 1 de la potencial lesión. Y para pasar a la fase 2, se cierran los canales de sodio. Y en este caso, para que se cierren los canales de sodio, tiene que ocurrir la destrucción del neurotransmisor que estaba unido aquí en los canales de sodio, que es la acetilcolina. Hay una enzima que se llama acetilcolina esterasa que destruye esa acetilcolina, y eso provoca el cierre de los canales de sodio, no ingresa más sodio, no hay más despolarización y la célula se relaja. Hay algunas patologías, una patología que se llama miastenia gravis, seguramente, no sé si ya habrán escuchado, aquí escribo, miastenia gravis. Pueden investigar sobre eso, ¿verdad? Y esto, ¿qué ocurre en esto? Es una enfermedad autoinmune. El cuerpo genera un anticuerpo, la cual destruye estos receptores de acetilcolina. ¿Qué ocurre si se destruyen los receptores de acetilcolina? ¿Qué ocurre si se destruye esto? La acetilcolina no va a tener receptor, no sabe dónde unirse y no se va a abrir los canales de sodio. Entonces no se va a generar una contracción adecuada. Va a haber debilidad muscular. Esa es la característica de los signos que producen esa enfermedad. Debilidad muscular, no se puede transmitir el impulso eléctrico, y de esa manera eso es lo que ocurre. Miastenia gravis, se destruyen los receptores. Bueno, la enfermedad de miastenia gravis, repito, miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa? Que destruye su propia célula. El cuerpo genera un anticuerpo que destruye ese receptor de acetilcolina. Entonces, al no haber receptor de acetilcolina, la acetilcolina no se une a su receptor, obviamente, y no se va a provocar
la apertura de los canales de sodio. No se provoca la apertura de canales de sodio, entonces el músculo no puede contraerse, se queda débil, debilitado. Entonces debilidad muscular ocurre en estas enfermedades y tenia gravis. Bueno, el mecanismo ya le expliqué, cuál es el papel del calcio en la contracción también, ya le expliqué qué es lo que va a generar el calcio cuando se une a la troponina C. Utiliza el ATP para movilizar la cabeza de la miosina. Los fenómenos eléctricos, ustedes ya saben que en reposo el músculo también es menos 90 y cuando empieza a generar un potencial de lesión va a aumentar a más 45, más 35, 45. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Cómo se excita el músculo cuando llega a cierto umbral, se genera lo que sería la transmisión de impulso eléctrico a través de las sinapsis. De esa manera. Todo lo que le expliqué está escrito aquí. Esta es la sinapsis, entonces el impulso eléctrico se genera así. Llega el impulso eléctrico a los terminales axónicos. Aquí va a provocar la liberación de acetilcolina. La acetilcolina se libera en el espacio sináptico. La acetilcolina liberada del espacio sináptico se une a los receptores de acetilcolina. Al unirse a los receptores de acetilcolina va a provocar la apertura de los canales de sodio. Va a ingresar sodio. Al ingresar sodio va a provocar una despolarización, ¿ok? Y esa despolarización va a provocar que se transmite el impulso eléctrico a lo largo de la membrana. Entonces, mientras la acetilcolina, esta es la acetilcolina, ¿verdad? ACH, ACTH también, ¿verdad? La acetilcolina, mientras esté unida a estos receptores, se va a abrir los canales de sodio, va a ingresar sodio, 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 para que se bloquee la entrada de los canales de sodio, se tiene que destruir la acetilcolina. Y se destruye la acetilcolina gracias a una enzima que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa va a destruir la acetilcolina y eso va a provocar el cierre de los canales de sodio y entonces ya no se va a despolarizar, pero ocurre la repolarización, el reposo y así sucesivamente, todo lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Bueno, ocurre lo mismo con el periodo refractorio. ¿Se acuerdan del periodo refractorio absoluto y relativo? ¿No? Cuando una célula ocurre un potencial de lesión que llega hasta la fase de reposo, ¿no? Se despolariza, se repolariza, reposo. Periodo refractorio absoluto, ¿no? La imposibilidad de generar potencial de lesión es absoluta, ¿no? Se genera un potencial, reposo y ahí ya cumple un ciclo. El periodo refractorio absoluto, el relativo es despolarización, se repolariza y antes de llegar al reposo, debido a un pequeño estímulo que recibe el músculo, se genera otra despolarización. Entonces es el periodo en el cual el músculo responde a un nuevo estímulo, y eso genera una despolarización nuevamente, y así sucesivamente van continuando. Esos son los periodos. Absoluto es cuando no se genera más potencial, y relativo es cuando antes de llegar al reposo genera nuevamente. La ley del todo o nada, es la ley en la cual se genera un estímulo sobre una célula y se propaga a lo largo de toda la membrana, ¿verdad? Como ya vimos, en el caso de la transmisión de impulso eléctrico a través de la sarcólema, ¿verdad? Entonces, eso es la ley de todo o nada. Empieza un estímulo en una parte y eso se transmite a lo largo de toda la membrana. O no lo hace en absoluto también. Se tiene que propagar a lo largo o no lo hace en absoluto. Esa es la ley del todo nada que se ve en los músculos, en las células excitables, como en los músculos y las fibras nerviosas. Bueno, entonces vamos a ver unos fenómenos mecánicos de contracción para poder terminar esta clase, ¿eh? Entonces, algunos de los fenómenos que podemos ver
clínicamente, digamos, signos que se pueden ver clínicamente. La sacudida muscular ocurre cuando hay una respuesta al músculo de contracción seguida de relajación, se denomina sacudida muscular. O sea, cuando hay un estímulo muy continuo, digamos, pero le permite al músculo, le da un tiempo de relajarse, pero brevemente, y luego ya continúa con un pequeño estímulo, se sacude el músculo, es sacudida muscular, lo se llama, ¿verdad? Respuesta al músculo en forma de contracción seguida de relajación se denomina sacudida muscular. Se inicia 2 milisegundos después de haberse iniciado el potencial de acción del músculo, momento en el cual la respiración está comenzando. La duración de la sacudida muscular depende del tipo rápido o lento de cada músculo. Entonces, empieza a generar, esto sí llega a un proceso de relajación, pero brevemente, y después ya empieza a generar nuevamente otro estímulo. Entonces, empieza a generar sacudidas musculares. Estos se pueden observar también. Y los tipos de contracción muscular, ¿verdad? Esto es con respecto al acortamiento muscular que se puede observar de manera macroscópica. Una contracción isométrica es cuando no se observa ningún acortamiento del músculo. Supongamos que esto sea el músculo, ¿verdad? Pero solamente hay nosotros, a ver, vamos supongamos que vamos a alzar una carga pesada con el brazo, con la mano, y empezamos a flexionar, ¿verdad? Una flexión, a subir una pesa, digamos. Vamos a subir una pesa y empezamos a flexionar. Y vemos que en ese caso, al flexionar, vemos que los músculos se acortan. Por ejemplo, al flexionar el brazo, vemos que el bíceps se va acortando. Al flexionar se va a acortar. Eso se llama isotónico. Pero en algunos casos no se acortan el músculo, solamente hay acortamiento de las fibras menores, solamente hay tensión dentro del músculo nada más, pero no vemos ningún acortamiento. A eso se le llama contracción isométrica. Por ejemplo, al colocar en un brazo extendido, al colocar un objeto, subamos un libro o lo que sea, cualquier objeto, sobre una mano extendida y sostenemos, pero sin flexionar. Y en esos casos hay contracción muscular, se tensan los músculos, pero no hay acortamiento muscular, ¿no? Eso es porque hay tensión, sin embargo solamente se acortan las fibras menores a nivel de la sarcómera. En la contracción isotónica se acortan la sarcómera, también se acortan los músculos en sí, ¿no? Y la contracción ausotónica ocurre ambos. Hay un pequeño acortamiento y también hay tensión dentro de las fibras menores, ¿no? Esos son los tres tipos de contracción muscular que podemos observar de manera macroscópica. El fenómeno de la escalera es un fenómeno que ocurre en los músculos, ¿verdad? Los músculos reciben un estímulo inicial, ¿verdad? Y eso puede ir aumentando, puede ir recibiendo más estímulos de acuerdo al estímulo nervioso, y puede aumentar la intensidad, ¿no? Y va aumentando. Por ejemplo, esto ocurre más en los músculos que tienen muchas fibras. Entonces, cuando más fibras, va aumentando mayor la estimulación para poder alcanzar todas esas fibras y para poder generar el trabajo externo. Suma de efectos, o sea, fenómeno de escalera que se puede observar en los músculos. La suma de efectos es cuando se aplica un estímulo supraumbral al músculo. Cuando comienza la relajación se obtiene una mayor respuesta. Se relaja y eso recibe nuevamente otro estímulo, pero eso va a ir aumentando también su efecto, ¿no? Eso es debido a la mayor cantidad que contiene esa siguiente contracción, ese siguiente estímulo tiene mayor cantidad de calcio almacenado, y eso provoca que se vaya aumentando un poquito gradualmente la intensidad, el estímulo. Entonces es muy parecido también al fenómeno de escalera, pero esto es debido al calcio que queda almacenado en mayor cantidad en las siguientes contracciones. La tetanización es cuando hay, por ejemplo, un estímulo muy intenso, hay mucho estímulo, se estimula mucho los músculos y no llega a un
no le da un tiempo de relajarse. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama tétanos. Tétanos es una enfermedad causada por una bacteria que infecta a los nervios y provoca inflamación de los nervios. Al provocar inflamación de los nervios, va a provocar que aumente el estímulo, va a estimular demasiado, entonces no le da tiempo a la célula a llegar al reposo. Sin embargo, lo que ocurre, se despolariza y luego se despolariza y va aumentando la despolarización y no llega al reposo, y eso provoca una fatiga, provoca un espasmo muscular, se contrae de manera sostenida el músculo y es muy doloroso. Eso se llama tetanización, ¿verdad? Fatiga ocurre cuando ahí, por ejemplo, realizamos actividades muy intensas. Entonces, debido a esa intensidad, ese cansancio, digamos, se consume mucha energía, se consume mucho el glucógeno que da la energía, ya no hay ATP. Entonces, después de la relajación prácticamente ya es difícil de contraer. Eso ocurre en la actividad física. Nosotros frecuentemente sufrimos de fatiga tras una actividad física muy intensa. Eso es porque se consume mucho ya glucosa, ya no hay fuente de energía y empieza a generar debilidad, ya no puede contraerse el músculo. Bueno, la electromiografía es un registro que registra la actividad eléctrica del músculo, ¿verdad? Como también el osciloscopio radiocatódico es la electromiografía, utiliza electrodos para detectar el potencial eléctrico o la transmisión de impulsos eléctricos en los músculos. Miografía es del músculo, ¿verdad? Electromiografía, para detectar la actividad eléctrica del músculo, para detectar si hay actividad eléctrica, si no está llegando, si hay enfermedades que impiden que llegue una buena actividad eléctrica, ¿verdad? Entonces, para hacer diagnóstico de enfermedades, como por ejemplo también se detecta, por ejemplo, la miastenia gravis con esto. Bueno, y eso es, acá tenemos los electrodos que se colocan sobre la piel, por debajo de la piel, y eso detectan la actividad eléctrica. Eso es toda la clase. Si hay unas preguntas, pueden hacerlo. Y gracias por la atención. En este caso no es la destrucción de la vaina mielina, esa es otra enfermedad. La destrucción es una inflamación nada más, que provoca un estímulo. Entonces aumenta demasiado el estímulo. Bueno, entonces voy a subir una actividad ahora que van a tener tiempo hasta mañana, 24 horas a partir del momento en que suba. Van a tener 24 horas de tiempo y después tendremos primeros auxilios. Vamos a iniciar a las 10 primeros auxilios, ¿ok? Vamos a tener un tiempito para desayunar o lo que sea y continuamos a las 10.